gracias. Bienvenidos nuevamente a su programa Los Doctores. Me acompañan como siempre los doctores más guapos del Ecuador. Carlos Durango, Rafael Castro y Juan Pablo Menéndez. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien. Súper bien. En lo personal, yo estoy contentísimo de compartir un nuevo programa con nuestros queridos amigos televidentes. Para brindarles información médica que ustedes necesitan saber. Y chicos, ¿saben qué? El primer tema de nuestro programa va a ser un poquito controversial. Vamos a hablar sobre la influencia o la importancia que tiene el tamaño del miembro genital masculino en las relaciones sexuales. Pero para empezar, vamos a ver una encuesta para saber qué opinan ustedes. Yo pienso que eso es una consulta más para las nenas, las mujeres. No depende de la varita, sino del mago. La verdad creo que en el momento de tener relaciones sexuales no es importante el tamaño, sino también cómo lo sepas usar. Depende, porque a veces muy grande creo que a veces no le hace bien a la pareja, o sea, pero creo que todo es saberlo, ¿cómo le explico? Complementarse en la cama, lo más importante para mí. Depende de la mujer, cómo le gusta el hombre, cómo que siente. Bueno, pues estas son sus opiniones y ya sabemos nosotros que en gustos y colores no discuten los doctores. Pero para hacerlo más interesante, hemos invitado al doctor Germánico Zambrano, psiquiatra de la ciudad. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Tome asiento, por favor. Bienvenido. Gracias. Un tema muy interesante hoy. Claro. Sí, y bastante controversial, déjame decir. Mucho. Doctor. Doctor, queremos romper mitos. ¿El tamaño del miembro genital masculino, el pene, influye mucho en una relación sexual? Bueno, mire, históricamente la respuesta ha sido que no, porque unos sexólogos muy famosos como son Master y Johnson, ellos argumentaban de que realmente la vagina, al ser elástica y más aún al tener mayor sensibilidad en el tercio externo, pues como que no tendría mayor trascendencia. Sin embargo, las investigaciones y el preguntar y hacer los sondeos con las damas se obtienen a veces otro tipo de respuestas. Doctor Zambrano, y si vamos a hablar de tamaños, ¿cuál es el promedio de tamaño normal de un pene? Claro, mire, es angustiar masculino? un poco al público y a veces preferimos no decírselo porque todo el mundo corre al baño a pedírselo. Entonces se genera a veces polémica. Y lo más importante es saber más bien que la vagina no es tan grande. Y si la vagina es elástica, digo usted, en 8 o 9 centímetros, y más bien se va a acoplar al tamaño del pene. Entonces, penes que fueran un poquito pequeños dentro de un promedio normal no tendrían inconvenientes a una vagina. Y si es un poco grande, la vagina se expande. Entonces, sí, dentro de ciertos promedios normales no habría inconveniente. Y más bien va a haber hasta dolor cuando es desproporcionadamente más grande. Claro, como usted dice, doctor, la vagina en realidad es una cavidad virtual. Es decir, que cuando está ocupada por espacio, por ejemplo, en una relación sexual, es cuando va a demostrar en realidad su tamaño. El resto del tiempo, las paredes de la vagina van a estar juntas todo el tiempo. Y cuando se va excitando, o sea, no solo por lo que es virtual, sino que en la medida que se vaya excitando, ese proceso de dilatación se va a ir dando. Entonces, lo más importante tal vez sería que los varones conocieran un poco más objetivamente, porque la angustia y la mayoría de las consultas de las personas que van a nivel privado es porque se han comparado los varones con lo que ven en la televisión, las películas pornográficas, ¿no? O cuando están en los baños comparándose con otras personas, entonces se genera esa angustia y casi... los varones, un 80% han tenido esa duda cuando han sido adolescentes o cuando han sido jóvenes, y los consultorios, especialmente los urólogos, refieren que hasta un 20-30% van a preguntarle infundadamente temiendo que tienen el pene pequeño, y no es así realmente. Doctor, ¿pero de dónde nacen estas expectativas? Bueno, mire, la cultura machista pues ha llevado a que las personas piensen, analicen y crean que es el tamaño tan importante. Y al haber visto, como decíamos, las películas pornográficas y las bromas, las insinuaciones por parte pues de amigos que hacen pensar que ese es el plus ultra, o sea, que teniendo eso está todo, y al comparar o al temer más que nada que la esposa les va a hacer argumento infiel, todos practican o piensan que puede ser por el tamaño. Y realmente cuando uno habla con las parejas que han pasado por estas situaciones, se ve que muy poco ha tenido que ver el aspecto tamaño, son más bien la afectividad, los sentimientos, otros elementos que están implícitos. O problemas fisiológicos, ¿no, doctor? Porque puede tener un tamaño muy importante, pues si tienes una disfunción eréctil o una eyaculación precoz, tus relaciones no van a ser satisfactorias. No va a servir para nada. Independientemente del tamaño del pene. Claro, o sea, realmente lo que importaría aquí es la erección, qué tiempo la puede mantener.
Claro, es la calidad, o sea, la masculinidad está más allá del tamaño, más bien es cómo vive la sexualidad. Entonces la sexualidad es algo integral, no es una cuestión de tamaño, sino más bien va a estar las expresiones afectivas, realmente cómo se vincula con su compañera, la manera, el estilo, la importancia que le dé a la relación, la preocupación por la satisfacción sexual. Y para tranquilizarlos también, para contrarrestando un poco los datos estadísticos que di al principio, otro estudio que se realizó pues, en los Estados Unidos con 300 mujeres, se vio que tenía para ellas una importancia el tamaño en un 30%, pero otro 60% decían que les era indiferente. Y más aún, hubo un 6% que mencionaron que un tamaño grande más bien les provocaba dolor y era displacentero y motivo más bien de consulta. Y conversábamos algo de que cuando hay esa disparidad y el tamaño es muy grande, tienen que utilizar poses muy especiales o incluso unos aparatitos para evitar que la relación sexual vaya a ser dolorosa. De hecho, yo prestaría más atención a este estudio que tiene un mayor número, bastante mayor número de mujeres que el primero, que solo tenía 26. Yo había hecho referencia a uno también por internet, donde mencionaban como a 25,000 varones y resulta que la mitad estaban deseosos de tener el tamaño mucho más grande, sin embargo en su vida cotidiana tenían una buena vida sexual, o sea que era un esfuerzo inoficioso y hasta incómodo hubiera sido que realizaran algún tipo de aumento, sea en el largo o sea en el ancho, porque es otra variante que también se les pregunta. Qué bueno que lo menciona usted, porque en mi consultorio yo tengo bastantes consultas justamente por estos hombres que sienten ese tipo de inseguridad, que quieren el pene más largo o más grueso. En ese caso hay diferentes intervenciones, como para cortar el ligamento suspensorio del pene, para hacer lucir el pene más grande, sin embargo no es más grande. Sí, mira la influencia que tiene la cultura en las personas de ir a buscar un procedimiento quirúrgico que en realidad no se necesita. Exactamente. Claro, entonces nosotros el consejo que siempre tratamos de llegar con las parejas es trabajar en los aspectos afectivos y en la calidad de la relación. O sea, como pueden disfrutar de múltiples manifestaciones eróticas, saber que parecería sí que hay un grupo de mujeres que las caricias, incluso no las de penetración del coito, las caricias directamente hacia el clítoris son mucho más placenteras y en ellas no tiene que ver para nada el tamaño del pene. Pero hay otro grupo de mujeres que es más placentero, más bien el coito, en ellas sí puede ser cierto tipo de poses las ideales y entre la pareja las van encontrando. O sea, no se trata del tamaño, sino más bien de la motivación, el interés y todo el contexto erótico que se pueda generar. Precisamente, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por habernos ayudado a romper esos mitos que tanto le preocupan a nuestros amigos en casa. Y no se vayan porque volvemos con más de su programa Los Doctores. Tú traes el segundo niño, va a salir un niño enfermo, ¿cómo se dice? Extraterrestre. Nuestra estatura no solamente depende de factores externos como una buena dieta y el ejercicio, sino también de los genes que heredamos de nuestros padres. Y por eso tenemos como invitado al doctor Javier Landívar, especialista en genética. Bienvenido, doctor. Gracias, Denise. ¿Cómo estás? Por favor, convérsenos cómo es la influencia que tienen nuestros genes sobre nuestra estatura. Efectivamente, la estatura es una característica que depende no de un gen, sino de una combinación de genes heredados de nuestros dos progenitores. Como es una combinación, pueden haber muchos resultados posibles, de tal forma que es común ver a personas altas que tienen hijos de estatura media o baja, o personas bajas que a veces tienen hijos de estatura alta, dado que a veces son portadores de genes de ancestros altos. Pero existen situaciones especiales en donde alteraciones en un gen o en varios genes pueden afectar de manera significativa la estatura de las personas. Como por ejemplo, es el caso de una condición denominada acondroplasia. Esta es la más frecuente de las alteraciones en la estatura. En realidad son muchas las alteraciones de origen genético. Sin embargo, la acondroplasia es una que realmente es muy evidente y que la gente puede reconocer con mucha facilidad. Sí, justamente, doctor, tenemos a dos invitados que presentan acondroplasia y los vamos a llamar en este momento. Por favor, pasen adelante Jessica y Julito para que nos acompañen. Bienvenidos Jessica y Julito, por favor, acompáñenos acá con el doctor Landívar.
¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto, Julito. Hola. Tomen asiento, por favor. Mucho gusto, Julito. Pues yo estaba conversando con ustedes antes de empezar el bloque y les estaba comentando que podían hacer cualquier pregunta que quisieran, ya que tenemos al doctor que es especialista en genética. Yo siempre, bueno, igualmente, para los queridos oyentes, Julito les saluda y quisiera salir de una duda también de, ¿cómo se llama? Porque mucho en las calles me preguntan, no sé, ahí es algo, ¿cómo se llama? Sorprendente porque yo, ¿cómo se llama? Toda mi familia somos, ¿cómo se llama? Normal. ¿En qué forma normal? Como llamo, mis hermanos son altos. Yo soy el único que nací, ¿cómo se llama? Sí, así de altura baja. Ok. Y mi pregunta es si, ¿a qué debe? ¿Por qué nací así? Correcto. En el caso de la acondroplasia, normalmente se trata de una mutación de un solo gen que afecta el desarrollo de los huesos largos. Esta mutación normalmente se hereda de forma autosómica dominante, lo cual quiere decir, por ejemplo, en su caso, si usted tiene hijos con una persona de estatura normal, tiene un 50% de probabilidades de también tener un hijo con acondroplasia y el otro 50% de probabilidades de tener un hijo con estatura normal. Es más o menos como lanzar una moneda al aire y que salga cara o sello, ¿correcto? Sin embargo, muchos casos, como en el suyo, se originan de novo o de forma nueva por una mutación esporádica que ocurre a nivel de los genes de uno de sus progenitores. De hecho, Julito, esta en realidad es la mayoría de los casos que hay de acondroplasia, es de padres que no tienen la mutación y no tienen ancestros con esta mutación, aparece espontáneamente. Sí, porque digo, yo conozco compañeros que verdaderamente yo le hago la pregunta, ¿ustedes tienen mis hermanos así mismo? No, todos mis hermanos son altos, son normal, como el caso de mi compañera también. Ella tiene sus hermanas también que son normales. Sí, algo particular pasaba contigo, Jessica, nos contaba que tú ya tienes hijos, ¿cierto? Sí, o sea, bueno, gracias por la invitación primeramente, Jessica, como ya me habrán conocido. Mi curiosidad es que cuando yo me casé, yo sí tenía miedo al llegar a concebir bebés y que salieran de mi misma estatura, porque como usted verá, nosotros en la calle somos como un bicho raro. Algo sorprendente para muchas personas, unos que verdaderamente son como, ¿cómo le explicaría? Que nos dicen horrorosidades, nos gritan, nos hacen mofa, tantas cosas. Entonces yo decía, el día que yo tenga mis niños, yo no quisiera que sean pequeñitos, porque yo no quiero que ellos pasen lo que yo ya pasé. Entonces, para eso superarlo, uno tiene que también tener ¿cómo le digo? O sea, haberlo vivido, y ya yo eso no quisiera para mis niños. Pero ya, entonces le digo que mi niño, el mayor, tiene 15 años, es alto como el papá. Mi niña, que es la segunda, tiene 9 añitos, me da por aquí, pero el portecito yo no le veo que es normal como quien vaya a ser una persona alta, sino baja, no enanita, sino patuchita. Pero yo sí me he dado cuenta en lo que es las manitos de ella, que tiene similares a las mías, pero en el cuerpecito es normal, sino que es bajita. Entonces eso, digo yo, si ellos se llegan o sea, ya ser adultos, se llegasen a casar y también vayan a pasarle que pueden salirle niños también diría yo, como yo, pues. Esa es mi curiosidad. Claro, en el caso de su hijo que tiene la estatura normal, él no posee el gen alterado. Por lo tanto, el riesgo de que él tenga hijos de estatura baja, como en el caso de ustedes, es igual al de la población general, porque es importante destacar que todos tenemos un riesgo, todos. Sin embargo, ese riesgo varía de una persona a otra, ¿ok? Y algo que iba a comentar hace un momento, el concebir a edades muy avanzadas, concretamente en el caso de los hombres, no de las mujeres, el concebir a edades muy avanzadas implica un factor de riesgo para que se produzcan estas mutaciones o alteraciones de forma esporádica. Sí, pero de la acondroplasia justamente, ¿no? De la acondroplasia, bueno, y también de otras condiciones genéticas también. Sí, eso es importante. Pero más se lo relaciona con esto, y hago hincapié en esto porque muchas personas piensan que solamente la edad materna influye sobre el resultado genético de los niños, pero también la edad paterna, y se la relaciona mucho con la presencia de acondroplasia. Sí. Pero en el caso de los niños de ella, ya dijimos que como esta es una enfermedad dominante, si su hijo tiene una estatura normal es porque no tiene el gen. Exacto. Y como lo dijo el doctor, la misma posibilidad que el resto de las personas de tener hijos con este tipo de enfermedad. Pero exactamente. ¿Y en el caso de la niña? En el caso de la niña, aparentemente, según lo que usted nos está comentando, ella sí posee la condición, sí tiene acondroplasia. Por lo tanto, al igual que usted,
va a tener un 50% de probabilidades de tener hijos con acondroplasia y otro 50% con estatura normal. Cabe destacar que esto es siempre y cuando ella tenga su pareja con estatura normal, ¿ok? Eso también me lo dijeron a mí. O sea, sí. cuando yo, por decirle, cuando yo me casé, yo tenía miedo de que salieran bajitos. Entonces yo a mi pareja le dije que yo quería hacerme todos los exámenes del mundo donde me dijeran que no me iban a salir pequeñitos. Entonces cuando me hice examen, me hice tratamiento, el doctor me enseñó un libro similar así, donde parecen, hay como 4 o 5 enanitos diferentes, por decir, ¿ya? Entonces él me puso a verme y me dijo que no, porque yo no era hija descendente de enanos, sino, como dice usted, algo genético. Esporádico. Ya, así, algo así me dijo. Pero sí me dijo, por decirle, cuando yo ya me embaracé, él me dijo, no, mira, me dice, tu esposo es una persona normal, es hasta más alta que yo. Tenlo por seguro que tu niño no te va a salir pequeño, pero si tú te haces de alguien pequeñito, de ley que te va a salir también el poco de niñitos que llegues a tener, pues no, pequeñitos, me dijo así. Bueno, en realidad cuando se unen dos personas con acondroplasia, siguen teniendo un 50% de probabilidades de tener hijos con acondroplasia, pero el otro 50% se subdivide en un 25% en el que puedes tener estatura normal y otro 25% en el que lamentablemente tienes una condición muy grave que no solamente afecta la estatura, sino también la salud. Y por lo tanto, en ese 25% hay casos de personas que lamentablemente no sobreviven al embarazo o si nacen, poco tiempo después fallecen. ¿Okay? Pero estas personas también tienen la posibilidad de tener niños que no presenten la enfermedad. Por supuesto, pero en este caso se reduce a un 25%. Claro. Y el 50% de la acondroplasia. Cuando hablábamos hace un momento de tener una pareja de estatura normal y tener un 50-50, ¿verdad? Esto es similar, decía, como lanzar una moneda. Pero al igual que cuando lanzamos una moneda, si lanzamos 2 veces, no necesariamente una vez te va a salir cara y la otra vez sello. ¿Por qué? Porque la probabilidad no tiene memoria. Es decir, cada vez que quieras tener descendencia vas a tener esa misma probabilidad, 50 y 50. En su caso ha coincidido que su primer hijo nació sin acondroplasia y su segunda hija sí, ¿ya? Okay. Incluso, por decirle, cuando yo fui a dar a luz a la maternidad, una doctora vino y ya me dijo que una vez me ligara, pero en esos tiempos no se ligaban así por la edad. Pues. Entonces me dijo ella, mira, yo lo único que te puedo aconsejar es que tú ya no vuelvas a tener más niños. Qué sé yo, si pudiera cosértela, yo de una vez te la cosiera, porque tú no puedes tener más niños, porque si tú traes el segundo niño va a salir un niño enfermo, ¿cómo se dice? Extraterrestre, no sé, me dijo de todas las cosas para que yo no pudiera tener más niños. Lamentablemente, Jessica, hay muchas personas que por desconocimiento suelen decir cosas muy feas, pero no le prestes atención, porque como ya lo escuchaste del especialista en genética, el doctor Landívar, que nos acompañó el día de hoy, la realidad es muy distinta. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy y, doctor, por favor, compártanos ese pensamiento tan lindo que me dijo hace un momento. Bueno, yo les estaba diciendo hace un momento tras cámaras que la estatura no tiene que ver con la grandeza, así que, eso sí, por favor, ustedes, como cualquier otra persona, pueden hacer cosas muy grandes. Y no hagan caso de esos comentarios. Claro, sí. Y de hecho, ustedes lo bueno son que, personas muy grandes. Yo a veces también me hago la pregunta, le digo, si Dios me mandó así, ha de ser por algo también. Así es. Exactamente, y lo vuelvo a recalcar, ustedes son personas muy grandes. Y nuevamente les agradezco muchísimo por habernos acompañado, y así mismo a usted también, doctor Landívar. Gracias. Por favor, no se vayan, que continuamos con más de Los Doctores. Y en este último bloque hablaremos de todos esos pequeños ejercicios que pueden hacer diariamente. Juan Pablo, cuéntanos, ¿cómo te fue con Joao? Me fue súper bien, pero ¿sabes qué? Mejor veámoslo. Estamos aquí en Brazilian Fitness con nuestro querido amigo Joao. Él nos va a hablar y nos va a aconsejar sobre todos esos ejercicios que podemos hacer en nuestra vida cotidiana
para mantener nuestra salud. ¿Cómo estás, Joao? Olá, Juan Paulo. Bem, eu sei, como le va? Todo bien. Bueno, muchas veces en el día a día buscamos las facilidades, por decir así, ¿verdad? Se está sentado con su teléfono, procure pararse algunas veces, alzando las rodillas en frente, puede alzar también un poquito los tobillos hacia atrás. Procuren dar más atención a las escaleras, para que puedas utilizar un poco ese momento para tener un gasto energético y trabajar también un poco a parte cardiovascular. Puedes llevar también su perro a pasear. Outros momentos também, uma parte de integração familiar, pode invitar a tua pareja para dar uma passeada em um parque. Outro momento muito básico também é poder jogar com seus filhos. São várias pequenas coisas que, ao final do dia, se vão poder fazer uma grande diferença e lhe trazer alguns benefícios a largo prazo. Muchísimas gracias, Joao. Queridos amigos, recuerden, todos los ejercicios siempre tienen que estar acompañados de una muy buena hidratación y nutrición. Oye, Juan Pablo, súper efectivos esos ejercicios que hiciste con Joao, ¿eh? Claro, súper divertidos también y fáciles de hacer. No necesitas ir al gimnasio. Puedes levantarte de la silla. Son cosas cotidianas, ¿no? Exacto, puedes caminar. Dejar el ascensor, subir por las escaleras. Y cosas que no toman mucho tiempo. Exactamente, justamente dedicadas para las personas que no tienen tiempo de, como tú lo dijiste, ir a un gimnasio a ejercitarse. Esperamos que les haya gustado este programa y que nos acompañen en una próxima emisión de Los Doctores, porque recuerden que este es un show para sentirse bien. Preferimos no decírselo porque todo el mundo corre al baño de dírselo. Entonces se genera a veces polémica. Claro, súper divertidos también y fáciles de hacer. No necesitas ir al gimnasio. La estatura no tiene que ver con la grandeza. Así que, por favor, ustedes, como cualquier otra persona, pueden hacer cosas muy grandes.